487.000 millones más de deuda. Usted cada mes genera 6.000 millones más de deuda. Comité de expertos suyos, página 26, y le dicen: los niveles de deuda acumulada y la carga de intereses asociada, 487.000 y 12.000 millones, suponen la necesidad de aumentar el endeudamiento o, alternativamente, de los impuestos futuros, que habrán de sufragar principalmente las generaciones más jóvenes. El 90% de los ciudadanos perciben que sus salarios han perdido poder adquisitivo. El 10% a lo mejor es que están muy cerquita de su entorno y a eso sí que les ha mejorado el poder adquisitivo. No solamente no baja, sino que en España la inflación sigue subiendo. Los huevos han subido un 70%, las patatas un 50%, la harina un 52%, la leche un 51%. Fíjese, le hablo de huevos, patata, harina y leche, más del 50%. ¿Entiende por qué los españoles están peor con usted? Usted ha creado 16 impuestos nuevos. Ha metido 7 subidas del IRPF, 6 en el impuesto a sociedades y 8 en otros impuestos. Ha utilizado la revisión catastral para subir hasta 36 veces los impuestos patrimoniales. Ha subido en 24 ocasiones las cotizaciones sociales. 2 subidas del MEI, 7 de la base mínima, 5 de la base máxima. Se ha eliminado la reducción por baja de siniestralidad, 9 subidas a los autónomos. Ya está bien de venir aquí, como han hecho hoy, con triunfalismos, mientras ahí fuera, en la calle, en los negocios, en los hogares, las familias lo están pasando mal, muy mal. Analicemos por qué sube el PIB. Usted sabe bien que principalmente es por 2 cosas. Aumenta la deuda y aumenta la población. Aumenta la deuda. Dice que no. 487.000 millones más de deuda desde el año 2018. Un 40% más. Si nos lo llevásemos al mes, usted cada mes genera 6.000 millones más de deuda. Si hablásemos de semanas, son 1.500 millones de deuda. Si cogemos cualquier trabajador, cuando termina su jornada laboral de 8 horas, ustedes ya han generado 70 millones de euros. Para los que también pensamos en pesetas, más de 11.000 millones de pesetas en 8 horas. Pero es que, según Funcas, de todo el crecimiento que se ha producido desde el año 2019, y repito, Funcas, un 59% se explica por el gasto público. Por tanto, señora Montero, ustedes están engordando el PIB a base de gasto público que es a costa de aumentar la deuda e hipotecando las generaciones futuras. Con esos 487.000 millones de euros, usted lo que están asegurando las generaciones futuras son cada año 12.000 millones menos porque habrá que pagar intereses. 12.000 millones menos para inversiones en infraestructuras, para los trenes, para infraestructuras de agua, para infraestructuras viarias, para la sanidad, para la educación. Y le digo más, comité de expertos suyos, página 26, y le dicen: los niveles de deuda acumulada y la carga de intereses asociada, 487.000 y 12.000 millones, suponen la necesidad de aumentar el endeudamiento o, alternativamente, de los impuestos futuros, que habrán de sufragar principalmente las generaciones más jóvenes. ¿Se lo está contando que está hipotecando a las generaciones más jóvenes con ese gasto y con esa deuda que usted está generando? Usted en el año 2023 acabó con un déficit del 2,02. En el año 2024 con el 2,58. Lo ha elevado más de medio punto. Si cogemos la seguridad social, se ha mantenido con un 0,53. Es decir, el gobierno de España, usted, ha subido el déficit del 2,5 al 3,1, sin contar el impacto de la dana. Son datos de su ministerio. Una vez que hemos visto el primer factor de crecimiento, el gasto público contra deuda, contra las generaciones futuras, vamos con el segundo factor, la población. Imagínese, le pongo un supuesto, anexionamos Portugal a España. Automáticamente el PIB de España subiría un 18%. Ha crecido el PIB, pero dígame, ¿cómo estaría el bolsillo del trabajador, del panadero, del hostelero, del albañil, del autónomo? Exactamente igual, no habría mejorado en nada. Por eso, en España lo que ha ocurrido en los últimos años es que ha venido más población. De media, cada año vienen unos 600.000 personas más a España, 2,6 millones desde que ustedes gobiernan, aproximadamente la misma población que toda Lituania. ¿Qué quiere decir esto? Pues si más gente que viene a vivir a España, hay más gente que viene a consumir a España, vivienda, en los supermercados, para vestir, para salir, con lo cual, evidentemente, el PIB tiene que subir. Solo faltaría que con 2,6 millones de personas más, el PIB no subiese. Pero, ¿qué ocurre con los bolsillos de la gente? ¿Qué ha ocurrido con el poder adquisitivo? Pues, si nos vamos al poder adquisitivo, resulta que dice Eurostat que estamos en cifras inferiores
que en el año 2017. Eurostat, un 1% por debajo. Es decir, las familias han perdido. ¿Pero eso es en toda Europa? No. Cojamos un país vecino, fácil, Portugal. Ha crecido un 8%. En España hemos perdido poder adquisitivo un 1%, pero Portugal ha ganado un 8%. ¿Estamos bien, señora Montero, de verdad? Pero usted me preguntará, y Juan, ¿esto lo percibe la gente? ¿La gente está mal, de verdad? Pues mire, vayamos a otro organismo oficial. ¿Le parece bien Funcas? Una encuesta de junio del año 2025. Y dice, escuche bien, que el 90% de los ciudadanos perciben que sus salarios han perdido poder adquisitivo. Funcas, junio del 25, el 90%. El 10% a lo mejor es que están muy cerquita de su entorno y a eso sí que les ha mejorado el poder adquisitivo. Miren, Eurostat nos dice Eurostat, somos la cuarta economía del euro, pero ocupamos el puesto 14º de 27 en renta real per cápita. Y la distancia no es que se haya cortado con la media, es que se ha aumentado en 15 puntos. Somos los cuartos, estamos los 17 y se ha aumentado en 15 puntos. Somos el país de la Unión Europea, hablemos de los niños, en riesgo de pobreza o exclusión social. Por desgracia, los primeros, los peores, un 34,6 frente al 24,1 de la Unión Europea. Pero si hablamos del conjunto de la población, no solamente de los niños que están en riesgo de pobreza o exclusión social, somos los cuartos, con el 25,8 frente al 21% de la Unión Europea. Solamente nos supera Bulgaria, Rumanía y Grecia. ¿Y por qué ocurre todo esto? Porque a pesar de que los empresarios hacen un esfuerzo añadido para incrementar los salarios de sus trabajadores, los trabajadores el 90% sienten que están peor. Por dos cosas. La primera, por la inflación. Creo que lo compartirá. Hoy hemos conocido el dato, un 3%. No solamente no baja, sino que en España la inflación sigue subiendo. Pero vayamos a algo más cercano para la gente. La inflación en la cesta de la compra, en los alimentos, ha subido un 39%. Pero vayamos a los elementos básicos de la cesta, que han subido más de un 50%. Miren, los huevos han subido un 70%, las patatas un 50%, la harina un 52%, la leche un 51%. Fíjese, le hablo de huevos, patata, harina y leche, más del 50%. ¿Entiende por qué los españoles están peor con usted? Pero hay un segundo elemento sobre el que usted sí que podría hacer mucho, y es que las familias están perdiendo poder adquisitivo porque usted no para de subirle los impuestos y recaudar cada día más y más. No para de subir los impuestos. Sí, señora Montero, subir los impuestos. Y usted dirá, como le dice a otros compañeros de aquí de la Cámara, dígame cuándo se ha votado aquí que hemos subido los impuestos. Pues mire, vamos a resumirlo. Usted ha creado 16 impuestos nuevos. Ha metido 7 subidas del IRPF, 6 en el impuesto a sociedades y 8 en otros impuestos. Ha utilizado la revisión catastral para subir hasta 36 veces los impuestos patrimoniales. Ha subido en 24 ocasiones las cotizaciones sociales, 2 subidas del MEI, 7 de la base mínima, 5 de la base máxima. Se ha eliminado la reducción por baja de siniestralidad, 9 subidas a los autónomos. Y para muestra un botón, porque si no fuera así, los datos dirían otra cosa, ¿no? Pues no, fíjese, según datos oficiales, España es el tercer país que más ha subido la presión fiscal. Usted, un 1,8 al conjunto de los españoles. Con usted, todo el mundo paga más impuestos. Mire, Funcas y el propio Banco de España, su compañero Escrivá, reconocen que ha aumentado la recaudación por la progresividad en frío, porque usted no ha querido deflatar la tarifa del IRPF y acondicionarla a la inflación. Es más, dicen, entre el 21 y el 24, cualquiera de ustedes ha pagado como mínimo 92 euros más y como máximo 1.295 euros más en el IRPF. Eso es lo que pasa, que usted le está sacando a los españoles cada día más y más impuestos. Usted, se ponga como se ponga, es la ministra que aumenta los impuestos. ¿Dónde está? Siempre. Usted es la ministra del infierno fiscal. Es así. Línea azul, los datos del año 2018. Línea roja, los datos del año 2025. Todos los que pagan renta, todos, absolutamente todos, tienen que pagar más impuestos por usted. Usted le ha subido los impuestos a todos los españoles. Aquí tiene datos de su agencia tributaria. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.